Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Filmoteca Retiro, Filmoteca Villaverde, organizada por la Junta de Distrito del Ayuntamiento de Villaverde, del Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos una película española que tuvo en su momento bastante repercusión en el momento del estreno. Es una película bastante reciente, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que es uno de nuestros directores jóvenes más, digamos, más consolidados, ¿no? A pesar de su juventud. Rodrigo Sorogoyen ha dirigido películas extraordinarias, eh, de distintos géneros además, ¿no? Aunque aquí en Madre aborda un thriller psicológico muy interesante. eh, Entre los premios y repercusiones que tuvo esta película, tuvo algo que fue muy notorio, ¿no? Porque estuvo nominado al Oscar no por la película en sí, sino por el origen que motivó esta película, que es precisamente un cortometraje del mismo título, del que seguramente nos va a poder hablar también Paloma Fidalgo, que está hoy con nosotros para comentar esta película y para introducirla en el inicio. Paloma Fidalgo, que es una buena colaboradora de esta Filmoteca de Villaverde desde sus inicios y que ha estado comentando las películas con nosotros en muchos de los centros culturales del distrito de Villaverde y en muchas de las sesiones de esta Filmoteca. Paloma es periodista, es especialista en cine, imparte distintos talleres, colabora en distintos medios de comunicación, de radio, prensa, escrita, etcétera. Y bueno, tiene una trayectoria, una carrera muy larga, ¿no? Tanto en el ámbito del periodismo de información como del periodismo cultural y, por supuesto, cinematográfico. Paloma, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, por aquí confinada. Qué alegría verte de nuevo Sí, para una reunión cinematográfica sí, aquí y, virtual. y sobre todo, pues bueno, escucharte bien y verte bien, que bueno, es una alegría siempre poder contar contigo para estas sesiones de cine. Muchas Y gracias. bueno, vamos a estar contigo hoy para comentar esta película. Como siempre recuerdo, pues ahora al terminar anunciaremos más o menos la hora aproximada de inicio del coloquio. Y como siempre, pues todos los días en estas sesiones, pues el público podrá preguntarnos en directo a través del número de WhatsApp que siempre facilitamos y del hashtag de Twitter de Filmoteca Villaverde. Y bueno, pues como digo, después del coloquio podrán preguntarnos todas aquellas cuestiones que les interese o comentarios que les haya suscitado la película. Pero antes me gustaría preguntarte, Paloma, a priori, para alguien que no sepa muy bien el origen de esta película, ¿qué podríamos decir para animarles a ver esta película de Rodrigo Sorogoyen? Pues yo creo que, bueno, una peli de Sorogoyen ahora con el éxito que está teniendo en los últimos años, pues ya solamente el nombre ya es bastante apetecible. Esta película es la quinta película de Rodrigo Sorogoyen, que como ha dicho Luismi, pues comenzó con un cortometraje del mismo título. El cortometraje se titulaba Madre, la peli se titula Madre. El cortometraje estuvo nominado al Oscar presentación que tuvo España ese año en la Academia de Hollywood. Y bueno, pues la verdad es que ahí no son pocas las pelis que han continuado cortometrajes. No sé si recordará a lo mejor el público la película Whiplash de Daniel Chazelle, que fue del mismo que La La Land. Esa película está un cortometraje. Lo que sí que es raro es que ocurra lo que ocurre en Madre, que es que el cortometraje se inserta en la propia película. Ustedes van a ver que los primeros 15 minutos aproximadamente, 20 minutos de la película, es tal cual íntegro el cortometraje con el que Sorogoyen pues compitió en los Oscar. Y bueno, pues otro motivo quizá de interés que tiene la peli es que además de que desarrolla el cortometraje, Sorogoyen se aleja un poco del género que venía siguiendo en sus dos últimas películas, en Que Dios nos perdone y en El Reino, sobre todo el Reino, pues que le dio tantísimo éxito. Ambas películas están insertadas plenamente en el thriller, pero en este caso, como decía Luismi,
pues no es exactamente un thriller, ha tendido más, más bien al drama, ¿no? Al drama psicológico. Y eso pues es bastante llamativo, porque él eso, en el Reino él había tenido 13 nominaciones a los Goya, se llevó 7, entre ellas el mejor director, también se llevó el mejor guión junto con Isabel Peña, que también es co-guionista, los dos escribieron El Reino y los dos escriben la película Madre, que no así el corto, que la hizo solamente Sorogoyen. Y bueno, pues él el drama sí que lo había trabajado ya en su segunda película, en Stockholm, que era una película protagonizada por Javier Pereira y por Aura Garrido. Ya era un drama y además era un drama que trataba una cosa que se trata también en Madre, que es las relaciones humanas un poco ambiguas, un poco esas relaciones humanas que están en territorio de nadie, que no se sabe muy bien definir, que se prejuzgan mucho, pues que no sabemos bien, que tienen unas fronteras muy difusas. Y en ese sentido, pues la película yo creo que tiene muchísimo de emocional. O sea, yo creo que a la hora de ver la película, el espectador también se tiene que tiene que fijar en esa ambigüedad que también se traslada a la interpretación de los propios actores. O sea, en esta peli tiene importancia tanto los diálogos de los actores como los propios silencios, los gestos que colaboran mucho a la tensión, las sugerencias que se hacen con su lenguaje corporal. O sea, es una película en ese sentido bastante visual y con bastante carga dramática. Sorogoyen, además, ya había dicho hacía tiempo que sí, que el thriller le interesa mucho, que le ha granjeado mucho éxito, pero que él se identifica mucho con directores, con cineastas pues enmarcados en el drama, ¿no? Como puede ser Bergman, que también trataba mucho a los personajes, como puede ser Linklater, o por ejemplo, como puede ser él como referencia exacta de esta película de Madre, hablaba de una peli francesa que se llama El soplo al corazón, de Louis Malle. Él sí que si luego pueden ver esa película después de Madre, pues verán un poco las conexiones. Y luego, pues aparte de esa otra conexión con su filmografía, la del drama, pues también está desde el punto de vista formal la estética, cómo ha ido rodando Sorogoyen, que esto es muy importante yo creo en esta película. Sorogoyen, si hubieran visto ustedes El Reino, sobre todo, pero también que Dios nos perdone, Sorogoyen experimentaba muchísimo con el formato panorámico, con el gran angular. Él aquí en Madre utiliza el 14 milímetros, que es el máximo que puede utilizar, pero fíjense en lo panorámicas que es, o sea, un gran angular, digamos que distorsiona un poco la imagen, la amplía mucho, es muy panorámica, como hay bastantes imágenes que son de ese sentido panorámicas. Al principio, en la parte del cortometraje, va mucho la cámara al hombro, porque ya verán que va mucho con la historia, pero después es muy de paisajes. Entonces, pues utiliza mucho ese formato que a lo mejor le recuerda mucho a Terrence Malick, por ejemplo, hay un director, Terrence Malick, que lo utiliza mucho y, y lo hace de forma muy extrema. Y yo creo que esto es una elección tanto estética como ética. O sea, yo creo que él que con esto pues le permite mucho jugar con las perspectivas, jugar con los personajes, con sus distancias, con la estilización de las figuras. En ese sentido, yo creo que también el lenguaje visual, además del propio corporal de los actores, es muy importante fijarse en él. Y bueno, pues por último, yo creo que simplemente destacar que es una producción hispano-francesa, tuvo inversión de Movistar, tuvo inversión de Radio Televisión Española, pero también tuvo una inversión muy importante francesa. Y por eso la peli está rodada en 2 idiomas, tanto en español como en francés. Hay actores que son españoles y que hablan francés, pero hay actores franceses que no hablan nada de español. Y bueno, la protagonista, Marta Nieto, precisamente aprendió francés para poder rodar la película. Después dirigió ella el propio doblaje. Y en la Mostra de Venecia, que fue donde se estrenó la película, ella obtuvo el premio Horizontes a la mejor actriz. Yo creo que Sorogoyen además pudo estrenar en el en la Mostra de Venecia gracias a que el corto había estado en los Oscar, gracias al éxito que había tenido ya con El Reino, eso le dio mucha repercusión. Entonces, pues bueno, Marta Nieto, que ya era conocida en la televisión, había hecho pues Hospital Central, había hecho Cuéntame, hizo una peli con Calpasoro, definitivamente ha sido Madre la que le ha dado el impulso fuerte como actriz. Luego estuvo nominada al Goya como mejor actriz y la película tuvo otras 2 nominaciones al Goya, pero en este caso no se llevó ninguna. Entonces, pues por eso, esos 3 motivos, pues el valor que tiene Marta Nieto y el resto de los personajes como elenco, la importancia de la estética y eso, pues ver este drama que se distingue un poco de las experiencias previas de Sorogoyen, pues yo creo que la peli merece muchísimo la pena. Muy bien, Paloma, pues muchísimas gracias por esta introducción tan exhaustiva y extraordinaria. Así que nada, muchas gracias. Yo creo que esto nos da muchas claves para ver la película.
Como todos los días solemos recordar, para entrar a ver la película es muy sencillo. Debajo de la ventana donde se nos ve haciendo esta introducción, la película con un cuadrito, es simplemente pinchando en ese enlace, nos lleva a otro recuadrito donde podemos introducir la clave y ya automáticamente nos sale para poder reproducir la película. Repito, debajo de nuestra imagen tenemos un fotograma de la película y pinchando ahí ya nos sale para poder introducir la clave que hemos facilitado por correo electrónico y que todo el mundo puede introducir para ver la película. Si alguien tuviera algún problema, nos puede escribir al mismo email desde donde hemos enviado la clave y bueno, pues ahí pueden ver la película sin ningún tipo de problema. Estaremos después con Paloma para el coloquio. Son ahora mismo las 7:14. Pues estaremos para el coloquio alrededor de las 9:19, 9:20. La película dura aproximadamente unas 2 horas 5 minutos, pues alrededor de las 9:18, 9:20 más o menos, estaremos ya comenzando el coloquio con Paloma. Esperamos que disfruten de la película y nos vemos después en el coloquio. Hasta luego, Paloma. Luego estamos contigo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de ver la película Madre. Como muy bien decía Paloma Fidalgo en la presentación, pues una propuesta muy extraordinaria de Rodrigo Sorogoyen. Y bueno, vamos ahora a charlar un ratito con Paloma. Como decía en el inicio, Paloma es periodista, colabora con un montón de medios de prensa escrita y de radio. Y también es especialista en temas de cine y cultura. Lleva muchos años trabajando, investigando sobre estos asuntos, así que yo creo que con ella vamos a poder abordar muchas de las temáticas y de las cuestiones que aborda esta película. Paloma, yo no sé si estarás de acuerdo. A mí, un poco para ir rompiendo el hielo, y por cierto, recuerdo que todos aquellos que nos quieran preguntar, nos quieran comentar alguna cuestión, pueden hacerlo a través del WhatsApp, que es el 722-834396. Repito, 722-834396. O también a través de Twitter con el hashtag Filmoteca Villaverde, y ahí bueno, pues nos pueden comentar o preguntar cualquier asunto referente a la película que deseen. Paloma, te decía que no sé si tú estarás de acuerdo o no. A mí me parece que Madre es un poco casi una vuelta al origen de Rodrigo Sorogoyen, en el sentido de quizá de volver a un estilo más personal. Es verdad, su primera película es un poco una propuesta, no sé si calificarla todavía en esa ópera prima de Rodrigo Sorogoyen como de cine de autor, pero sí es verdad que tiene un sello, ¿no?, propio como propuesta, como guión, y como película me parece que es una película que lleva una firma significativa, ¿no? Quizá El Reino o su anterior película no es que no tuvieran este sello, pero quizá eran como menos personales, ¿no? Eran propuestas, podríamos hablar, más industriales en ese sentido. Madre sí que me parece que es quizá una vuelta a un sello más personal de Rodrigo, a un sello casi más intimista, pero la verdad es que me parece que es como una vuelta al origen, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con Sí. esta... Sí, totalmente. Yo creo que además llama mucho la atención. Él venía de hacer, pues tú lo has dicho, 2 producciones grandes. Que Dios nos perdone, que era una producción bastante grande, había una televisión metida en la producción, y luego El Reino, que no solo fue una gran producción, sino que además a él pues le dio una grandísima expansión. O sea, con El Reino él consigue 13 nominaciones a los Goya, gana 7 Goyas, gana el Goya al mejor director, al mejor guión. Él había hecho esas 2 producciones, que Dios nos perdone, fue un montaje enorme. O sea, pues acordémonos de aquellas escenas en mitad de Madrid, en el metro, aquellas persecuciones. O sea, él viene de hacer 2 películas muy, muy grandes y de repente pues vuelve a hacer esta película, este cortometraje más pequeñito, Madre,
y bueno, pues que es un cortometraje que llama la atención, que va a los Oscar efectivamente, pero que no deja de ser pues algo pequeño. Madre, el cortometraje está rodado en la propia casa de Marta Nieto, de la actriz. Está rodado con la cámara al hombro para alimentar un poco esa sensación de angustia, para que el espectador acompañe a la madre en esa sensación de angustia, de esa llamada, pero bueno, que no deja de ser un cortometraje muy sencillo. E inmediatamente, que yo creo que lo que sí que está claro es que Sorogoyen necesita unas vacaciones porque ha hecho muy poquitos años, 3 pelis y ha ido con un cortometraje a los Oscar e inmediatamente hace esta película que sí, que no solamente es una vuelta, yo creo, a algo más, bueno, es una gran producción, es una producción grande, pero sí que es verdad que vuelve un poco al drama, ¿no? Él siempre había dicho que a él el thriller, pues que le había divertido mucho, que le gustaba, que le había dado un gran éxito, pero que a él lo que le iba era el drama. Y de hecho, pues creo que lo he mencionado antes, siempre ha hablado de algunos directores como sus referentes, pues que tienen más que ver con el drama. Pues él habla mucho de Berman, habla mucho de Linklater, y tiene mucho más que ver con el drama. Y efectivamente, para mí lo que también creo que tiene mucha conexión con formal, Madre la película, con las películas anteriores y sobre todo con El Reino, en ese uso que comentaba del gran angular, pero efectivamente me parece que tiene una conexión muy importante con Stockholm. Él antes de Stockholm había hecho otra película que ahora mismo no recuerdo el título, pero que era codirigida, era una codirección, no me acuerdo ahora mismo el título, pero bueno, es verdad que la de Stockholm llamó mucho la atención y además también era un experimento, se ve que a él le gusta bastante experimentar, también era un experimento, pues por si alguien la ha visto, eran Javier Pereira y Aura Garrido caminando por una calle de Madrid, había como dos partes y en aquella película, como en esta que acabamos de ver, pues también había una relación asimétrica, había pues dos personas que cada una tenía una visión de la relación, había problemas psicológicos, entonces sí que había cierta conexión como en esta actual. O sea, me parece que además creo que irse a madre es un poco un salto también hacia un tema pues muy ambiguo, es un salto hacia un tema que podía resultarle al espectador muy incómodo, que podía resultarle pues que no sabía bien qué pensar, entonces también creo que es no solo una vuelta, sino también correr un riesgo importante como director. Yo, con Madre, pero con Madre me refiero al cortometraje, es decir, con el origen de esta película, ocurrió todo un fenómeno, evidentemente por la nominación del Oscar, pero es verdad que es un cortometraje que recibió muchísimos premios en un montón de festivales. De hecho, yo creo que normalmente los cortometrajes apenas se ven, es decir, el público general pues no tiene acceso, por desgracia, a la cantidad de buenos cortometrajes que se producen en España. Si no es pues bueno, a través de pequeñas propuestas que exhiben cortometrajes y normalmente los cortos se quedan en un ámbito más profesional o más de especialistas del sector, etcétera. Pero sin embargo, con Madre yo creo que ocurrió un fenómeno, como decía, porque hubo mucha gente que no es del sector del cine ni que tiene relación con el mundo del cortometraje y que, sin embargo, sí que vio el cortometraje por el interés que suscitó, ¿no? Y de hecho lo emitieron varias televisiones, hubo exhibiciones especiales en distintos puntos de España con el tema de la nominación del Oscar. Y yo creo que quizá mucha parte del público para el estreno de la película se esperaba que el largo iba a ser como la continuación de la historia, ¿no? Que lo que esperaban era saber qué era lo que había ocurrido con ese niño. Sin embargo, la película realmente no es una continuación de la historia. La película es más una indagación en el personaje de la madre, en esas emociones de la madre, etcétera, pero no resuelve esa historia y yo creo que ni el propio director probablemente tuviera esa pretensión, ni muchísimo menos, ¿no? Pero no sé qué te parece a ti. ¿No te parece esto también un poco arriesgado, ¿no? Porque de alguna manera le estás dando al público lo que no espera y es como darle otra vuelta de tuerca más, ¿no? Decir, no te voy a dar esto y te voy a dar otro y a ver qué te parece. Total. Sí, yo creo que, o sea, el público posiblemente se esperaba otra cosa por muchos motivos. Efectivamente, el corto de Madre fue un pelotazo, pues creo recordar incluso que se puso en abierto durante mucho tiempo. Supongo que también el hecho de que Sorogoyen viniera de dos pelis, sobre todo El Reino, bastante exitosas, en ese momento pues llamó muchísimo la atención. Y entonces yo creo que supuso un choque para el espectador, pues para empezar, porque efectivamente habrían visto el corto y a lo mejor se esperaban que
que la cámara, que la historia siguiera a la madre una vez que sale del piso, pues que siguiera a la madre en la búsqueda de su hijo. Y sobre todo, pues porque era la línea que venía siguiendo Sorogoyen. Él acababa de hacer 2 thrillers, entonces a lo mejor pues el público sobre todo de estas 2 pelis, pues esperaba que Sorogoyen hiciera un thriller y esperara pues eso, que la madre buscara al niño, pues qué había pasado, dónde lo había dejado el padre, quién lo había cogido y demás. De hecho, por lo visto Isabel Peña, la co-guionista de Sorogoyen, la que subió a recoger el guión del Reino cuando le dieron el Goya y es también co-guionista de Madre, ella misma le dijo a Sorogoyen cuando Sorogoyen le hizo la propuesta, porque Sorogoyen nunca ha aclarado en qué momento se decide a continuar la historia de Madre, ¿no? Ya hemos comentado antes que es muy raro que un cortometraje, no es tan raro que un cortometraje, que una película continúe un cortometraje, pero sí es raro que lo integre, como en este caso. Aquí está el cortometraje puesto entero al inicio de la peli y después ya continúa la novedad, que es el largometraje. Bueno, pues cuando Sorogoyen le dice a Isabel Peña, oye, ¿qué te parecería hacer la peli? Ella misma le dice que no quería otra película sobre un niño desaparecido, que hay muchas pelis sobre ese tema, que ya habían, por lo visto, pues a ellos les gusta bastante arriesgar, que ya habían hecho thrillers y que entonces que por qué no se iban por otros derroteros. Entonces, efectivamente, ellos hacen esta película, que bueno, pues es un thriller, pero sobre todo es un drama, ¿no? Que es lo que siempre le ha gustado, como decíamos, a Sorogoyen, hacer una película pues sobre la maternidad, sobre la culpa, sobre el dolor, sobre el perdón, ¿no? Y a mí además me parece, pues aparte del riesgo de sorprender al espectador, sorprenderse quizá ellos mismos con un género nuevo y con una línea argumental que a lo mejor no tenía que ver con la que ellos esperaban, ¿no? Pues ese thriller siguiendo a la madre, sino que hacen esa elipsis de 10 años y nos presentan a una madre pues que está enterrada en vida prácticamente, que se ha ido a vivir a la playa donde se vio por última vez a su hijo, que prácticamente está zombie, y en ese sentido a mí me parece que hay algo clave, que es que Sorogoyen nos plantea una persona que está afrontando un sentimiento muy difícil, porque yo creo que no es lo mismo afrontar pues una pérdida, ¿no? Pues el fallecimiento de un hijo, que a lo mejor puede haber un duelo, que quizá puede haber una forma, pues quizá no de superación, pero sí por lo menos de aprender a convivir con eso, y sin embargo en este caso Sorogoyen lo que presenta es una persona que tiene que convivir con una desaparición, que yo creo que eso es terrible. Entonces, a mí eso ya me parece que hacer una película, le ha salido esta película tan emocional porque tiene mucho que ver con que refleja ese sentimiento. Y luego, pues eso, a mí lo que me parece que también es correr un gran riesgo es pues la ambigüedad, ¿no? De pues la madre, como decía, pues yo creo que está pues eso, enterrada en vida, se ha ido a vivir durante 10 años a esa playa, está como una zombie y de repente encuentra a ese adolescente pues que le permite tener cierta conexión con el hijo que podría tener ella a esas alturas de la vida. Entonces, ella crea una relación pues que posiblemente el espectador no sepa muy bien cómo reaccionar a ella, ¿no? Porque parece que toca temas tabú, parece que nos resulta muy difícil clasificarla, que incluso la reacción de los padres o del propio novio del personaje que interpreta Alex Brendemul, pues les cuesta mucho analizar la relación que está teniendo ella con el joven, ¿no? Parece que son 2 personas que se entienden, que cada una a su manera pues está viviendo una relación de cariño, pero que nos cuesta mucho clasificarla. Y yo creo que en ese sentido la peli también es muy valiente, porque aborda una situación muy difícil de clasificar y estamos mucho más acostumbrados a que nos presenten las cosas muy claras. Yo creo que en definitiva lo que presenta la película es como el amor, digamos, aunque suena un poco cursi, pues como una forma de salvación, ¿no? 2 personajes pues que se encuentran, conectan y cada uno necesita una cosa y es lo que presenta. También me parecería interesante plantear si sería factible si fuera a la inversa, ¿no? Un señor mayor con una chica más joven, ¿no? Me parece que también ese juego es interesante. Yo creo que la peli arriesga en muchísimos sentidos. Y sí, yo me pregunto mucho lo que los espectadores habrán pensado de ella. Sí, de ella. Me- Sí, sí. Mencionabas antes a Beatriz Peña, la co-guionista de Isabel, Rodrigo Sorogoyen, perdón, Isabel, sí. la co-guionista de Rodrigo. Ujú, Eh, yo creo que podríamos decir muchas cosas del guión de esta película. ujú, Es decir, hay mucho para analizar ujú, en los propios diálogos, en cómo es la descripción de los personajes. ujú, La película incluso tiene varios giros ujú, de guión que te desorientan quizá como espectador.
No sé, tú como buen analista de Sí. cine... Pues es muy, yo creo que es interesante, hay como dos momentos, ¿no? Muy diferenciados, que es el momento del cortometraje, pues con esa cámara al hombro, con esa, cómo nos va metiendo pues, en la casa, que está rodado esto no sé si lo he dicho ya, está rodado en la propia casa de Marta Nieto, cómo la sigue cámara al hombro, pues para crear enseguida meter en la acción, es muy buena eso, como enseguida te mete en la acción, esto está muy conseguido. Y luego la segunda parte, ya lo que es la película. Comentábamos antes, a mí me parece que esta peli hay que tener en cuenta el lenguaje formal, por un lado, si los espectadores conocen a Terrence Malick, vendrá mucho la conexión con él, ¿no? Pues ese gran angular que resulta, pues eso, que nos distorsiona, juega mucho con las perspectivas, con las distancias, con cómo se miran los personajes. Creo que eso es una forma, pues, de crearnos una atmósfera un poco opresiva, que es la que está viviendo el personaje de Elena, de Marta Nieto. En ese sentido creo que está muy bien. Y luego pues me parece que ella es básicamente la que lleva la película, o sea, ella con su interpretación es básicamente la que lleva la película. Hay muchos momentos de mucha naturalidad también, de mucho realismo. Yo creo que eso es interesante en la película, pues por ejemplo, también de crear tensión, ¿no? Para mí el mejor momento de la película es cuando se sienta con el padre, que por lo visto Sorogoyen, cuando rodaron esta peli, ellos la empezaron a planificar, se rodó en Francia. La parte de la peli, la parte del corto fue aquí en Madrid. Se rodó en Francia, primero habían elegido una playa, después resulta que en esa playa se celebró un campeonato de surf, entonces tuvieron que cambiar de playa y luego también les resultó muy adverso el clima. Por lo visto, pues empezó a llover un montón de días, ellos querían ambientarla en verano y al final lo hicieron pues al final del verano porque le salían muchos días nublados y demás, ¿no? Es lo que tiene también rodar en el aire, al aire libre, vamos, en plena playa y demás. Y entonces, pues por lo visto la escena con el padre le pasó un poco eso. Ellos tenían previsto hacerlo con una Steadicam, también siguiéndolos, que fueran saliendo y tal, pero luego, pues por las condiciones climatológicas del rodaje, lo dejaron en ese momento de tensión. Y a mí me parece muy, muy bueno ese momento y me parece que representa mucho lo que es la peli, ¿no? Con la fuerza de la conexión entre los personajes, simplemente con esas miradas, con esos diálogos que están bastante bien hechos, con esos silencios, transmitir simplemente pues cómo se sienten uno frente al otro, transmitir todo lo que han vivido esos 10 años, con muy pocas palabras te dice pues que ella vamos, no le ha perdonado evidentemente todo lo que pasó y cómo se siente. Y hay otros momentos así muy naturales, por ejemplo el de la comida. En casa de Alex Brendemul, esa comida de la que ella se marcha porque se siente muy mal, eso no eran actores profesionales, era familia del equipo y demás. Está todo muy improvisado, incluso creo que están los propios hijos de Marta Nieto. Es interesante también cómo lo afronta. Y otro momento de gran tensión para mí, el del coche, cuando ella va en el coche con los chicos, también los propios actores son los operadores de cámara. Entonces yo creo que también lo que ha buscado Sorogoyen es crear bastante naturalidad, o sea, pues bastante ir creando un ambiente en el que la cámara es mera observadora, que se va desarrollando la película pues eso, con la atención de los propios personajes y demás, y en ese sentido creo que ha hecho un trabajo muy, muy bueno. También, pues eso, la naturaleza, la claridad de la imagen frente al oscuro de lo que ellos están viviendo, creo que eso está muy conseguido. Pero vamos, yo creo que la que lleva la peli es Marta Nieto, o sea, me parece que está muy centrado en su personaje y lo consigue ella, y lo Sí, consigue ella. es verdad, mencionabas la imagen del coche, que me parece que está extraordinariamente bien rodada Sí, porque sí, sí, te da una sensación de tensión, de agobio, total, casi como si estuvieras tú dentro del coche y quieres romper la ventana para salir, ¿no? es increíble. Y esa naturalidad, la verdad es que está muy bien rodada por Rodrigo. La película, yo no sé si tú estarás de acuerdo, a mí hay ciertos momentos en que me produce como cierta inquietud, ¿no? Cierta... eh, no, no sabría exactamente decir, porque no llega a ser desasosiego, pero sí que es Sí. como una cierta inquietud por la relación que surge entre los dos, ¿no? Que es una relación casi de amor-odio, pero no de un amor en el sentido sensual, sino de un amor casi como de unión, ¿no? Unión fraternal de dos almas, sobre todo por parte de ella, ¿no? Que es la que digamos, está buscando, yo creo que una solución a sí misma y quizá ve en él como la luz del túnel, ¿no? Que llevaba esperando. Evidentemente él no es la solución de nada,
pero parece que es como un alma a la que agarrarse para buscar una determinada luz que se le había apagado. No sé si tú estás un poco de acuerdo Sí, con que ese es un poco el mensaje de la película, ¿no? Que sí. al final se agarra a una luz que, bueno, en realidad no es que le solucione nada, porque ese encuentro no le va a dar ninguna solución, pero al menos sí que es, pues bueno, a veces encontramos consuelo en las cosas más insospechadas, ¿no? Total, Y sí. bueno, pues ahí evidentemente quedan muchas preguntas abiertas de, bueno, este podría haber sido mi hijo o a través de él podría ver cómo hubiera sido alguien como mi hijo, en fin, quedarían muchas preguntas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido respuestas a muy pocas, salvo algo a lo que agarrarse. Sí, sí, yo creo que cuando ella vuelve a, o sea, nos la encontramos 10 años después de que le ocurra, pues de esa desaparición tan dramática de su hijo, nos la encontramos 10 años después instalada o enterrada un poco, o sea, ella en realidad es como un zombie, está viviendo en la playa donde ha desaparecido su hijo, prácticamente, pues eso, trabajando en un bar, que por cierto el bar es real y creo que incluso los propios, los trabajadores que salen acompañándola son trabajadores reales, no son actores. Y entonces nos la encontramos pues prácticamente enterrada en vida. De repente ve a este chico, pues que le recuerda, parece, ¿no? Parece que le recuerda en algo a su hijo y entonces comienzan esa relación que efectivamente es totalmente inclasificable, ¿no? Y yo creo que nos aborda, o sea, la película que yo comentaba al principio en la que Sorogoyen ha dicho que inspiró mucho esta película, vamos, que se basó mucho, que es El soplo del corazón, es una película sobre el incesto. Aquí no hay ningún incesto claro, ¿no? O sea, simplemente yo creo que lo que pretende es incomodar un poco al espectador en el sentido de que nos cuesta, siempre necesitamos etiquetas, siempre necesitamos comprender al 100% los sentimientos de la gente y esta relación yo creo que nos resulta muy rara, o sea, al principio yo creo que el espectador pues no va a saber bien cómo clasificarla, no va a saber bien si la peli le gusta, pero que no sabe muy bien cómo reaccionar frente a esa relación. Y para mí eso es lo interesante. Y además hay un momento, parece que luego no lo quiere hacer, pero hay varios momentos en el que parece que también quiere hablar un poco de la estigmatización de ciertos problemas psicológicos, ¿no? Cuando dicen, esta tía está loca, pues también que tenemos un poco ese problema. Yo creo que Sorogoyen lo que busca es incomodar al espectador, pues decirle, mira, pues es que no todas las relaciones tienen por qué estar claras. Para mí son dos personajes lo que yo decía antes de que el amor para mí es la salvación, son dos personajes que se encuentran, que conectan, pues probablemente para el chaval, para el actor, que este es un actor francés que no hablaba nada de español, pero bueno, pues que por sus características físicas, ¿no? Pues ese físico tan peculiar lo eligieron. Para mí él pues encuentra en ella pues como su primer amor, ¿no? Como pues la primera sensación fuerte que tiene con alguien. Después descubrimos que realmente él sabe lo de su hijo, le pregunta abiertamente, ¿es que te recuerda a tu hijo? Y ella pues sí que encuentra a alguien pues que se podría ser equivalente a su hijo en esas fechas si no lo hubiera perdido. Entonces pues simplemente con estar juntos, con pues esa forma que tienen de quererse, pues para ellos ya es una forma de sanación, ¿no? Por lo menos para ella de sanación y pues para él de tener un contacto, una relación muy interesante. Y para mí es clave el final, o sea, cuando ella está a punto de marcharse, parece que va a superar esa forma de vida, ¿no? Parece que va a dar el paso y a tener una vida más o menos normal, que yo creo que nosotros, los espectadores, estamos un poco representados por los padres de él y por el novio de ella, ¿no? Pues que no saben qué hacer, no saben, pero esto cómo nos lo tomamos, ¿esto es un tabú o qué es esto? Y entonces, cuando ella parece que va a dar ese paso hacia la normalidad, finalmente vuelve allí donde estaba, pero vuelve de otra manera, porque ella es capaz de llamar a su marido, no se sabe la conversación que van a tener, no se saben si lo va a perdonar, pero por lo menos está en condiciones ya de llamarlo. Entonces, por lo menos ella ha tenido una experiencia pues que la ha reconciliado un poco con la vida, pues a lo mejor con algo que ya no esperaba experimentar, pues lo ha experimentado. Entonces, sí, o sea, es esa relación tan especial, tan inclasificable, pues que a los dos les ha ayudado a evolucionar, sí, sí, claramente. Mencionabas antes que bueno, Marta se echa la película a las espaldas, Total, y es totalmente. la que la llama que la película es verdad que nos cuenta esa relación entre los dos, pero la película es el personaje de ella y esa Sí, búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de algo que tampoco queda muy claro al final qué es lo que es, como tú bien sí, estabas sí, diciendo, sí. ¿no? De hecho, la interpretación le ganó el premio en el Festival de Venecia Ujú, y yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que es una de las mm, mejores interpretaciones que nos ha dejado el cine español en los últimos sí, momentos y un papel además extraordinariamente difícil de hacer, ¿no? Porque sí.
es un personaje que podría haber caído muy fácilmente en el estereotipo y bueno, y en haberlo llevado casi un poco hacia unos extremos. Sin embargo, es un personaje que, a pesar de toda la carga emocional y a pesar de todo lo extremo que puede llegar a ser el personaje, pero que la interpretación está muy bien equilibrada, ¿no? Es increíble. Ella ganó la Mostra de Venecia sobre la actriz protagonista de La Audición, que ahora mismo no me sale el nombre de esa actriz, pero la peli está muy bien y la actriz está increíble, pero sin embargo se lo dieron a Marta Nieto, y aquí el Goya se lo dieron a Belén Cuesta por La Trinchera Infinita. A mí me gusta mucho más, Belén Cuesta me encantaba en esa peli, y esa peli me encanta, pero me parece que Marta Nieto aquí está bastante increíble. O sea, yo creo que el 80% de la película es ella. Está todavía mejor en la peli que en el corto. En el corto pues ya esas escenas está muy bien, pero además en el cortometraje a mí me parece muy interesante que el momento de explosión es al final. O sea, para un actor yo me imagino que contener o transmitir toda la tensión contenida de una persona que está eso, conteniendo un estrés enorme, y solamente explotar al final, pues lo que le saldrá en la interpretación es una explosión final. Y en el fondo un actor, pues a lo mejor un cortometraje, que no deja de ser una escena, sobre todo un cortometraje como este, que es un plano secuencia únicamente, pues a lo mejor un actor puede resolver una escena fácilmente. Pero ya es otra cosa resolver una película entera, sobre todo una peli tan larga como esta. Y yo creo que aquí Marta Nieto lo que demuestra es eso. Aprendió francés, porque ella, la parte, ella no hablaba francés, pero cuando estaban buscando financiación, ella estaba tan confiada en el proyecto que incluso antes de recibir la financiación de Francia, pues ella ya aprendió francés. Después ella misma dirigió el doblaje, adelgazó bastante, ya es una chica bastante delgada, pero adelgazó mucho para transmitir. O sea, tuvo un cambio físico bastante importante, y por lo que yo he leído en algunas entrevistas que le han hecho, pues se tuvo que meter en un personaje complicadísimo, pues que le ha dejado huella, ¿no? Porque encarnar una persona así tan... Yo me acuerdo de este documental de Jim Carrey que hay cuando encarnaba ahí no me sale el nombre ahora, bueno, de la película esta, que él sufrió un horror psicológico tremendo. Me imagino que encarnar a determinados personajes durante 2 años, que fue el rodaje de esta peli, pues tiene que ser tremendo. Y sí, y a mí me parece pues muy importante la parte de los silencios y los gestos. O sea, yo creo que es que la película en eso es un ejemplo de muchas cosas. O sea, a día de hoy no muchas pelis priorizan el tema sobre el lenguaje visual, y sin embargo en esta película, no solamente por todos estos aspectos formales que hemos comentado del gran angular, sino la propia interpretación de los actores, esos diálogos tan parcos, un par de palabras solamente, las miradas, ella como al principio la ves frenando cuando pasa el chico este a su lado corriendo, cómo la ves mirar, cómo luego pues cuando está en el coche cómo se miran, cuando está jugando al fútbol. O sea, contener todo eso simplemente en gestos, en un lenguaje corporal, eso para un actor debe de ser realmente difícil, y ella la verdad que lo hace muy bien. Incluso los distintos estados por los que atraviesa, ¿no? Cuando se emborracha, pues también parece que ella está, pues eso, buscando otras sensaciones. Por supuesto, el momento del coche, cuando se cabrea, es espectacular. Luego el momento con el marido, con el ex marido, que ya digo, el padre, que ya digo que a mí ese momento me parece increíble, también es muy bueno, y además está hecho en una sola toma. O sea, todo ese control de las propias emociones por parte de una actriz es muy, muy, muy difícil, y realmente aquí ella lo consigue. Y esta actriz, pues hasta ahora yo por lo que la tenía muy poco controlada, por lo visto pues hizo bastantes cosas de tele, hizo una peli con Calpasorro y tal, y no tenía tantísima trayectoria, pero realmente a partir de Madre yo creo que va a ser un antes y un después en su carrera, seguro. Después en su carrera, seguro. Sí, sí. Mencionabas antes, bueno, pues, cuestiones técnicas como el gran angular, esas tomas a una sola, esas secuencias a una sola toma de plano secuencia, manteniendo un poco el estilo, ¿no?, del cortometraje, que es todo un plano secuencia. Ujú. Y a mí, todas esas técnicas que utiliza Rodrigo Sorogoyen como director, Ujú. me llama mucho la atención cómo juegan a favor de la historia, ¿no? En esta película. Me llama poderosamente la atención la fotografía que tiene la película, ¿no? Que todo tiene como una luminosidad que los personajes no tienen, Sí, ¿no? Parece como si la película nos estuviera dando a través de la imagen la luz que le falta a los personajes, la luz total. interior, me refiero, ¿no? Sí, sí. Y cómo esos dos planos, ¿no?, de la oscuridad de los personajes y de la luminosidad de la película van uniéndose, ¿no?, hasta convertirla en la historia final. Me parece que está muy bien jugado ese plano técnico, ¿no?, con el plano emocional de los personajes.
Sí, porque incluso dentro de entrados como en los espacios abiertos, al aire libre, que es todavía más difícil, tú sientes la tensión. O sea, yo creo que la finalidad de lo que yo comentaba, que me parece que es una decisión tanto ética como estética, la decisión de tener esos planos tan abiertos, ese gran angular, pues es que te genera una tensión o, digamos, pues bueno, sí, una tensión, la propia tensión que están viviendo los personajes, la vives en la distribución del plano. Y luego lo que tú decías me parece también esencial, pues frente a la luz que puede tener una playa, la oscuridad de los propios personajes. Es un contraste, me parece muy, muy importante la diferencia de los ambientes. Después, dentro de la casa, pues también el hecho de seguir al personaje por detrás, al personaje de Marta Nieto con la cámara en mano, pues ya enseguida te crea la sensación de tensión, enseguida te metes en la historia. Después hay otra escena también bastante interesante, que es en la que ella se mete, cuando tiene la discusión fuerte con los padres y está también el chaval discutiendo con los padres, ahí ella se mete dentro de la casa y la persigue la cámara. Después él también tiene que salta una especie de muro, creo recordar, y ella lo persigue la cámara. Entonces, toda esa acción también de coger al personaje por detrás en esa persecución, pues también a ti te hace recorrer la misma dirección. Entonces, yo creo que sí, o sea, el gran angular, las panorámicas, que él ya la había usado Sorogoyen bastante en El Reino. El Reino yo creo que para mí tenía un pelín mejor de ritmo, quizá que Madre, ganaba un poco el ritmo, pero yo creo que Madre es bastante mejor en esas panorámicas, en esa forma de distribuir el plano. Eso creo que, pues eso, lo que yo comentaba, estas películas de Terrence Malick, pues me parece que es bastante heredero. También esos planos secuencias son súper envolventes. Entonces tú te sientes metido dentro de la propia trama, sientes el estrés, sientes cómo estás, pues cómo están viviendo la tensión, ¿no? La tensión que se genera. Creo que eso está muy trabajado y además me parece muy poco frecuente en el cine español que se llegue a esa calidad de imagen. Hace unos meses ya, 5 o 6 meses por lo menos, yo creo que fue en el mes de enero, tuve ocasión de compartir coloquio después de una proyección de Madre con Rodrigo Sorogoyen, y él se quejaba mucho, lo decía abiertamente, ¿no? Y que la película en el momento del estreno pues no había sido vista por un gran número de público, ¿no? Siendo una película muy meritoria. La película yo creo que te puede gustar más o menos, la historia te puede enganchar más o menos, pero me parece que a todos los niveles es una película, pues como digo, muy digna, muy meritoria y además que está muy bien. Y eso es algo que quizá ocurre mucho, ¿no?, en España con nuestras películas. Es decir, películas que técnicamente están muy bien, con un buen guión, con una buena interpretación, con premios fuera, además, en festivales importantes, con cierta unanimidad de la crítica, a pesar de que pueda haber críticas mejores o peores, pero bueno, en general con unas buenas críticas destacables, ¿no? Y sin embargo, en el momento del estreno, algunas parece que no terminan de enganchar algunas veces con el público. Tú, sé que es difícil saberlo. Sí, yo creo que aquí juegan varias cosas. Yo creo que por un lado, pues a lo mejor Sorogoyen perdió a parte de sus espectadores por el camino con este cambio. O sea, yo creo que El Reino, pues ya solamente por el hecho de hablar de corrupción, como hablaba, pues la gente que haya visto la peli sabe que habla de la corrupción en la zona de Levante o habla de la corrupción política española en general. Yo creo que eso ya atrae mucho al público. Después posiblemente pues el tono de la película, ¿no? El thriller, que últimamente se hace bastante thriller en España. El thriller que no se hace mucho, vamos, no se hace ni de coña lo de otros países, pero bueno, que últimamente sí que ha ganado el cine de acción, sí que ha ganado bastante protagonismo. Pues yo creo que a lo mejor también tiene bastantes espectadores a favor y en este caso pues él se ha alejado un poco de eso. Y yo luego lo que creo es que me parece que es un tema bastante complicado de abordar. O sea, yo creo que pues lo que comentaba, ¿no? El que supiera el argumento, el que conociera el argumento, pues quizá la desaparición de un niño, el que conociera ya el corto posiblemente, puede ser algo difícil de tragar. Y luego creo que hay algo muy importante, que es que la peli se exhibió en muy pocos cines. O sea, la distribución de una película es fundamental. La distribución en este caso, pues la película sí que tuvo el apoyo de Movistar, tuvo el apoyo de Radio Televisión Española, pero yo creo recordar, si no me equivoco, que por ejemplo, Que Dios nos perdone había tenido A3 Media detrás. Bueno, no sé. Sí, Creo seguro. que sí.
Creo Sí, que sí. tuvo pues mucho anuncio de televisión, o sea, también ese tipo de apoyos de parte de las televisiones, que las televisiones están obligadas por ley a apoyar el cine español y están impulsando bastantes películas, es fundamental para su promoción, pero luego la distribución en los cines es muy importante. Creo también que aquí hubo un problema de idioma, porque Mm. la película está rodada en parte en español y en parte en francés. Pues no sé, creo que el doblaje pues no resulta lo mismo que ver la película pues 100% en versión original y no tuvo la misma distribución que sus otras pelis. Entonces, eso a mí también me parece muy importante y choca bastante porque realmente si Sorogoyen venía de ganar de haber sido el absoluto triunfador en los Goyas previos, choca bastante que su película luego pasara tan desapercibida en los cines e incluso en los premios, porque Mm. tampoco esta peli estuvo nominada a 3 Goya y no se llevó ninguno. Y el cine español del año pasado fue bueno, las películas yo creo que se llevaron los Goya, se lo merecían, pero realmente creo que esta película, eh, pues no sé si hemos sido muy justos con ella. Sí, mencionabas una cosa que es muy importante de la película y es el tema del doblaje y de la versión original en francés. El Mm, propio Rodrigo Sorogoyen no le gusta nada que la película se vea doblada, mm, porque, bueno, por motivos obvios, ¿no? Siempre está la eterna discusión, sobre todo en un país como en España, que tenemos mucha tradición de ver cine doblado, de si doblado o en original. Evidentemente, en doblado estás perdiendo pues todos los matices de la voz de la interpretación original, ¿no? Con lo cual, mm. doblar no deja de ser una transformación de la película, ¿no? Y te estás perdiendo ahí muchas cosas, pero sí es verdad que el público mayoritario en España pues prefiere las películas dobladas Mm. y yo recuerdo en ese coloquio que mencionaba antes cómo el propio Rodrigo hablaba de esto, ¿no? Y de cómo él se sentía muy incómodo. Además, él decía, y la versión doblada la hemos aprobado nosotros, ¿no? Claro. Como cuerpo técnico de la película, pero no, él mismo decía, yo es que no me siento nada cómodo con la película tal y como está doblada, porque es una película que en la cabeza la tengo tal y como está en la versión original, ¿no? Entonces, verla Claro. doblada es otra película completamente distinta para mí, decía Sorogoyen. Claro, yo es que creo que hay películas, el doblaje ha facilitado mucho el acceso al cine. O sea, pues hay películas orientales que no solamente es una cuestión ya de idioma, sino que es una cuestión de expresividad, es una cuestión de tono. A lo mejor yo puedo entender que haya gente que ver películas en versión original les cueste mucho trabajo. Yo lo entiendo perfectamente. E incluso gente pues que los subtítulos, yo he conocido de todo, he conocido a gente que me ha dicho, pues es que el doblaje me facilita mucho las cosas, es que los subtítulos no los puedo soportar, prefiero verla doblada tal. Entonces, yo creo que ya doblar el doblaje es verdad que acerca mucho el cine al público, pero también tiene sus contras. Y yo creo que una película doblada pues perderá muchos matices, pero es que en este caso además yo creo que era importante que se mantuvieran esas distinciones en el momento en el que hablan en español y en el momento en el que hablan en francés. No me extraña que Sorogoyen le gustara que el espectador viera las dos cosas, ¿no? Viera esa sensación de extrañeza, ¿no? O sea, el no ver hablar en francés cuando sabes que están en Francia, cuando sabes que ella se ha mudado a Francia, pues te genera sensaciones extrañas. El chico, por lo visto, porque creo que Marta Nieto hasta donde yo sé, dirigió el doblaje y ella creo que se dobla a sí misma. Entonces, pues, bueno, eso puede ser ya un punto a su favor. Pero el chico, por ejemplo, el chaval no habla nada de español, entonces lo eligieron pues por otros motivos, entonces pues ya lo ves a él el doblado, ¿no? Entonces, yo creo que cuando en una película pasa lo mismo con ciertas películas del año pasado, por ejemplo, me parece que pasó con Hija de un ladrón, que también son películas que están rodadas, pasó en su día con Mar Adentro, son películas que están rodadas en dos idiomas porque tiene sentido. Entonces, a lo mejor verlas solamente en un idioma, yo puedo entender que al director le rechine, porque diga, ostras, es que yo quería que vosotros notarais la diferencia entre una cosa y otra, en que ella se ha ido a vivir a Francia sin tener ni papa de Francia para quedarse en la playa donde desapareció su hijo, ¿no? Entonces, las diferencias, hay ciertos personajes que le preguntan, oye, pero tú no eres de aquí. Entonces, eso con el doblaje lo pierdes, son matices que se pierden. Yo no me sorprende que se cabre Sorogoyen por eso, la verdad, sí. Bueno, Paloma, pues vamos a terminar ya porque se nos está haciendo tarde. Perfecto. Y nada, como siempre es un gusto charlar contigo de cine. Igualmente, Y nada, pues esperamos verte por aquí en breve. Y por supuesto, cuando retomemos las sesiones presenciales, pues también. eso. Eh, y nada, simplemente recordar a todo el mundo que mañana continuamos con El hombre que diseñó España y además tendremos a sus codirectores, Andrea Gutiérrez y Miguel Arraya, para
compartir con nosotros un coloquio después de la película. Así que mañana retomamos la Filmoteca de Villaverde a las 19 horas, como todos los días. Y nada, Paloma, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y ojalá que nos veamos pronto en persona. Muchas gracias a ti, un placer y gracias a todos. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.